Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo. No importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. En calle Jaumabe 1211, fraccionamiento Camichines, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Getsemaní. Dios sigue transformando vidas. Dos de las cosas que mis papás me decían que yo había heredado de mi abuelo, una no se las voy a decir, pero la otra era mi carácter. Aunque las dos cosas ni eran buenas. Yo dije, pues, me hubiera heredado terrenos de perdido, ¿verdad? No que me hereda cosas malas. Pero dos de las cosas que mi abuelo me había heredado, una de ellas, decían mis papás, era mi carácter, ¿no? Desde muy niño, desde niño, la primaria, la secundaria, la prepa que yo recuerdo, todo hasta hace algunos años. Una de las cosas que mis papás me habían dicho que había heredado de mi abuelo era el carácter. Entonces yo tenía un carácter muy explosivo, un carácter muy violento, y ellos decían que era parte de la herencia que había recibido de mi abuelo. Entonces yo siempre lo creí. Entonces yo dije, pues soy así porque me lo heredó mi abuelo, entonces son cosas que no se pueden cambiar, son parte de mi vida y así moriré pues siendo como soy, y pues quien no le guste, pues ni modo, decía yo. Entonces yo crecí así, pero lógicamente me causó muchos problemas en la primaria, en la secundaria, porque era violento, era pleitista, y después ya empezó a salirse de control porque yo le pegaba a las paredes, le pegaba a las puertas, tengo cicatrices todavía, como si entrara algo caliente dentro de mí. Y en los siguientes segundos me volvía violento y pegaba y golpeaba todo. Ya después ya no sabía qué pasaba, pedía perdón tiempo después, pero pues los platos ya estaban rotos y las puertas ya estaban pateadas y todo. De hecho, el asunto es que todo eso sucedió aún siendo cristiano. O sea, yo entregué mi vida a Cristo y yo seguía siendo violento. O sea, pasó un año, estuve en el seminario 4 años estudiando teología. Y era violento. De hecho, mi esposa, cuando yo me casé, ella me conoció violento, un hombre golpeador, un hombre violento, un hombre feo, ¿no? Entonces me ocasionó tantos problemas ya después en la situación del matrimonio y con personas. Pero no podía cambiar porque yo creía que esto era parte de lo que mi abuelo me había heredado. Pero hay un texto que yo creo que ustedes lo conocen, que hubo un día que yo estando arrepentido después de haber golpeado, después de haber hecho cosas feas, yo estaba allí y yo le decía al Señor, yo no quiero ser así, si es una herencia de mi abuelo, pues que se la lleve mi abuelo, yo que necesito estas cosas de mi abuelo. Hubo un texto importante, dice, de modo que si alguno, dice, está en Cristo, nueva criatura es. Ese texto yo lo había leído muchas veces, hermanos. Es el primeros textos que nos aprendemos cuando comenzamos a andar en Cristo. Muchas veces lo había leído, pero ese día especialmente, ya después de muchos años de ser cristiano y aún ya estando casado, para mí fue luz porque decía, de modo que si alguno está en Cristo, decía, nueva criatura es. Es decir, toda persona que está en Cristo, toda persona que le ha entregado su vida a Cristo, tiene la posibilidad de cambiar desde cero, de nuevo, y ser una nueva criatura. Dice, las cosas viejas, dice, eso decía allí, dice, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Y yo le dije al Señor, yo no quiero este carácter que tengo. Yo no lo quiero y yo quiero que me lo quites. Si una persona que está en Cristo tiene la posibilidad de tener un carácter diferente, pues yo quiero un carácter diferente. No les digo que mi carácter cambió de la noche a la mañana, pero sí cambió. Yo quiero regalarles 4 consejos para cuando ores. Precisamente una de las cosas que a mí me ayudó mucho y uno de los testimonios que yo creo que es parte de mi vida es el cambio de mi carácter. Yo podría decir muchas cosas, pero mi esposa aquí está.
ella sabe cómo era, ella sabe la transformación. Mis hijos están acá y no creo que recuerden cosas más violentas porque estaban más chiquitas cuando yo era más, ¿cuál sería? Más explosivo, más destructor. Puertas lo bueno que eran puertas de tambor, ¿verdad? Porque le pegaba. Hubo un día que sí, no vi que la pared era de esas paredes como corrugadas, chirroco, no sé cómo le llaman esas casas, corrugadas, y que le pego a la pared. No, pues ya después de menso, ¿verdad? Me fui a ver mi mano. Vamos a ver algo. Quiero darles 4 consejos para cuando usted ore. 4 consejos para cuando usted ore. Primer consejo, la semana pasada aprendimos cómo orar. Hoy quiero regalarle 4 consejos. El primer consejo, cuando ores, debes orar con fe. Cuando ores, debes orar con fe. Orar con fe es creer que Dios existe. Fíjese, es tan sencillo. O sea, cuando nosotros oramos, tenemos que creer que Dios existe. O sea, si nosotros oramos y no creemos que Dios existe, dice la Biblia, no sirve de nada. O sea, lo primero es cuando tú ores debes saber que Dios existe, pero no solamente que Dios existe, sino también creer que Él quiere ayudarte. O sea, es importante. ¿Será que Dios quiere ayudarme? Por supuesto que Dios quiere ayudarte. En la situación que vivas, en la situación que tengas, Él quiere ayudarte. Dice la Biblia, busque Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe, subraya esta palabra, dice, imposible. ¿Qué dice? Agradar a Dios. O sea que si nosotros no creemos que Dios existe, es imposible, dice, que le agrademos, porque ¿qué dice? Necesario. ¿Qué dice? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Subraya la palabra necesario. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Yo la palabra necesario, yo la aprendí la vez en que me iban a operar. Nunca en mi vida me habían operado, nunca había entrado a un quirófano. Yo me acuerdo que fui ahí a donde me iban a operar, mi ropa, y una enfermera me entregó una bata. Nunca me había puesto yo una bata, me entregó una bata y me dijo, póngase esto, así con la voz amable de la enfermera, ¿verdad? Póngase esto, me dijo. Y yo dije, está bien, ¿verdad? Y ya me dijo dónde me tenía que ir a cambiar. Y pues yo nada más me quité la camisa, traía una playera abajo de mí, me dejé los calzones y los calcetines. Y me puse la bata. Ya vuelvo a llegar ahí y que me ve la enfermera y me dice, le dije que se quite todo, me dijo, con la voz amable que tenía. Y yo le dije, ¿es necesario que me quite todo? Me dijo. Le dije que se quite todo, que me dice. Ahí voy todo de regreso, ¿verdad? Pues yo me quité la camisa y yo dije, pues oye, la bata nada más me cubre aquí enfrente, yo me voy a dejar los calzones. Me quité los calcetines y yo fui para allá, ¿no? Y ya volví a regresar y que me volteé a ver. Yo pienso que quería ver las nalgas la enfermera. Le dije que se quite todo, me dijo. Le dije, ¿es necesario que me quite todo? Es necesario que se quite todo. Ahí aprendí lo que era necesario. Y ya, pues, ¿qué hice yo? Pues me quité todo, ¿no? Y ya después volteó. Yo pienso que sí quería ver las nalgas la enfermera. Y yo, pues, pensé entre mí y dije, bueno, pues he perdido que vea algo bueno, ¿no? Pues ya. Si tuvo mal su día, que vea algo bueno. Ahí aprendí lo que dice la palabra, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, no puede faltar, hermanos, o sea, no puede faltar, crea que le hay y que dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, una de las primeras cosas que tú tienes que creer, cuando ores, debes orar con fe, y orar con fe es creer que Dios existe y creer que Él quiere ayudarte. Orar con fe, hermanos, es no dudar al momento de pedirle a Dios. Y creo que a veces aquí es donde nosotros batallamos. Busquen su Biblia, Santiago capítulo 1, versículo número 8. Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículo 5, perdón, 1:5. Orar con fe es no dudar. Importante esto. Cuando usted ore, usted pida la necesidad que usted tiene.
no dude de lo que usted está pidiendo. O sea, no piense aquí en su mente, ¿y será que Dios puede hacerlo? O sea, no dude, dice la Biblia. Simplemente hable. ¿Y será que Dios puede hacerlo? No dude, dice la Biblia. Y si alguno de vosotros tiene falta de fe, tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero pida con fe, dice la Escritura. Pero pida con fe. ¿Qué dice? Subraya esta palabra, no dudando. O sea, no dudando. ¿Qué es lo que va a pedir usted? Pídaselo a Dios, pero no lo dude. Simplemente pídaselo. Agrega, dice la Escritura, porque el que duda es semejante. Y nosotros entendemos este término porque vivimos cerca de la playa. Dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Subraye, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna, que dice, del Señor. Pienso que a veces no recibimos algo porque cuando pedimos, dudamos. ¿Se acuerdan cuando empezamos en diciembre? Yo les hablé de Zacarías y de Elizabeth. Recuerdan que vino el ángel y le dijo, Zacarías, tu oración ha sido oída. ¿Y qué hizo Zacarías? No creyó. De hecho, él quedó mudo porque no creyó. ¿Qué empezó a pensar Zacarías? Dijo, no creo. Una, estoy viejo. Mi señora también está vieja. Dos, no tiene óvulos que fecundar. No puedo creer. No, hermanos. Cuando usted pida, dice la Biblia, no dude. No es asunto nuestro. A lo mejor tú no lo puedes lograr, a lo mejor tú no lo puedes hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, déjelo nada más allí y sin dudar. Otra cosa importante, el segundo consejo cuando ores. Cuando ores, sé agradecido con Dios. Dios quiere que aprendas a diferenciar entre lo que te gustaría y lo que necesitas. Son dos cosas muy diferentes. Entre el capricho y la necesidad. Cuando ores, da gracias a Dios por todo lo que sí tienes y confía que Él suplirá todas tus necesidades. A veces, hermanos, lo que nosotros hemos estado pidiendo a Dios no es una necesidad, es un capricho. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos de nuestros caprichos nuestra necesidad, es cuando tenemos problemas. Por ejemplo, que un joven o una persona que gana, que será 2 o 3 salarios mínimos, se compre un celular de 25,000 pesos y luego no lo pueda pagar. Un celular de 25,000 pesos con una persona que gana 2 o 3 o 4 salarios mínimos, ¿será una necesidad para él o para ella? No. Un celular de 25,000 pesos por una persona que gana poco no es una necesidad. Ok, se lo compra. Y después está orando a Dios que no lo puede pagar, que no le alcanza el dinero. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Una cosa es la necesidad y otra cosa es el capricho. Muchas de las cosas que nos han estado haciendo dolor de cabeza, que nos han estado preocupando, hermanos, son caprichos en los cuales nosotros nos metimos. Sin embargo, la Biblia dice que cuando nosotros oremos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser agradecidos. Gracias por la casa que tengo. Gracias por el trabajo que tengo. En lugar de quejarnos por el trabajo, gracias por el trabajo que tengo. En lugar de quejarnos por cuánto ganamos, gracias por cuánto ganamos, hermanos. En lugar de quejarnos por nuestros hijos, gracias por los hijos que tenemos. En lugar de quejarnos por la iglesia, del gobierno, gracias por lo que tenemos. Cuando nos sentamos a comer, no debemos de quejarnos por la comida. Gracias por la comida que vamos a comer. Lo que sea allí, debemos dar gracias a Dios. Dice la Escritura, Filipenses 4:19, pero si hay algo que usted considere es una prioridad en su vida, no se preocupe. De verdad, no se preocupe. Si usted dice, pastor, esta es una necesidad para mí, entonces no te preocupes. Hay una promesa de parte de Dios. Lea conmigo. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo lo que os falta. ¿Qué va a suplir Dios? Todo lo que os falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No lo va a suplir de acuerdo a cuánto ganamos, dice, lo va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si algo te falta, dice Dios, si es una necesidad,
no te preocupes. Duerme tranquilo, está tranquilo. Cuando la necesites, en el momento que la necesites, ¿qué va a hacer Dios? Te lo va a suplir. Esta es una promesa, hermanos, de parte de Dios. Así es que cuando ore, sea agradecido con Dios. Y si le falta algo, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a suplir, lo va a suplir, ¿no? Pero usted va a estar diciendo, un celular de 25 mil pesos, Señor, ¿verdad? No aprenden, ¿verdad? Ok, tercer consejo. Cuando ores por algo, sé perseverante. No digo que fue de la noche a la mañana, hoy no siento eso. Entraba como dentro de mí algo muy caliente cuando me enojaba, y después de eso ya no sabía de mí, simplemente me volvía violento y todo lo demás. Pienso que era como Hulk o algo así, ¿verdad? Pero en lugar de ponerme verde me ponía rojo. Entonces, hoy eso no sucede, eso no pasa ya en mi vida, pero no digo que pasó de la noche a la mañana, pero esto fue parte de mi proceso. Cuando ores por algo, dice, sé perseverante. Busquen su Biblia, Lucas capítulo 18. Una de las cosas, Lucas capítulo 18, versículo 1. Una de las cosas que Jesús enseñó respecto a la oración es que debemos orar insistentemente, día tras día, noche tras noche, hasta recibir una respuesta de parte de Dios a la oración que nosotros estamos teniendo. Si usted no ha recibido una respuesta, entonces usted tiene que seguir orando. Si no ha recibido una respuesta, usted tiene que seguir orando. Dice la Biblia, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué dice? Y no desmayar. Así es que si usted está orando por algo y no ha sucedido nada, tiene que seguir orando. Y si no ha sucedido nada, tiene que seguir orando. Un día, hermanos, las cosas cambiarán, de verdad, un día cambiarán. Había una ciudad, dice, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, dice, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, dice, porque esta viuda, ¿qué dice? Me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Este es un muy buen ejemplo. Dice la Biblia de una viuda que necesitaba ¿qué? Justicia. Y la persona que le iba a hacer justicia era un hombre malo, era un hombre corrupto y era un hombre que no se tentaba el corazón. No había manera de que nosotros pudiéramos convencer a esta persona. Pero la viuda ideó una estrategia. Todos los días cuando el juez llegaba a su trabajo, sacaba una pancarta y decía, hazme justicia, ¿verdad? Cuando el juez salía a mediodía a comer, se la encontraba en el restaurante y encontraba a la viuda y decía, hazme justicia, hazme justicia. El primer WhatsApp que le llegaba a 3, 4 de la mañana al juez decía, hazme justicia, hazme justicia. Se lo encontraba en todos lados, hermanos. Al grado que dice la Biblia que el juez dice, esta me está colmando la paciencia, ¿verdad? Me está colmando la paciencia. Le voy a hacer justicia, dice. Le voy a hacer justicia. Nada más, dice, porque no vaya a ser que no me la quita de encima y la traiga toda la vida pegada como garrapata, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que si nosotros oramos todos los días, a cada momento, ¿será que Dios no nos va a escuchar? Y lo interesante de este asunto es que Dios no es malo. Dice la Biblia, Dios es bueno. Y si un juez malo pudo ser convencido por una mujer determinada y terca o terco, ¿verdad? ¿Cuánto no más va a hacer Dios por todos nosotros que tercamente vamos a orar por Él cada mañana, ¿no? Y en la noche, ¿no? Y a mediodía, y en la noche, y 2 días, y 3 días, y 21 días como estuvimos orando durante este ayuno. Dice la Biblia, ¿acaso Dios no les va a hacer justicia? ¿Cuándo va a hacer justicia Dios? Dice la Escritura, ¿se tardará en responderles? Tome esta palabra para usted. Os digo que pronto les hará justicia. Es importante, hermanos. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? Siga orando por ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo pase,
hasta que algo cambie. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros en la oración, cuando ores por algo, debes ser perseverante. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hermanos. Este es el tercer consejo. El cuarto consejo y último, cuando ores, esto es importante. El cuarto consejo es: cuando ores, piensa y cree que nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? La historia de Zacarías y Elizabeth, dice la Biblia que ellos pidieron un hijo cuando tenían escasamente 18, 19, 20 años, cuando se podía tener un hijo. Ellos se casaron cuando se podía tener un hijo, pero al año o a los meses se dieron cuenta que Elizabeth no podía tener un hijo, y al pasar el tiempo se dieron cuenta que era estéril. Se dieron cuenta que aunque ella era estéril, existía un óvulo dentro de ella que podía ser fecundada. Existe la posibilidad de que posiblemente, si le oran a Dios, aunque es estéril, hay posibilidad de que un óvulo pueda ser fecundado, y oran a ellos. Era difícil que quedara embarazada, pero empezaron a orar al Señor. El asunto fue que Elizabeth cumplió 40, 45, 50 años y el último óvulo que tenía se va. Ya no hay un óvulo que fecundar. Entonces la oración ya no se vuelve difícil, hermanos. Ahora la oración se vuelve imposible. Es imposible que una persona que no tenga óvulo quede embarazada. Pero no solamente eso, la Biblia dice que cumplió 60 años, 70 años, 80 años. Ahí es remotamente imposible que un niño pueda nacer de una mujer así. Pensándolo incluso con tu mente, tratando de encontrar una opción, no existe opción para que nazca un niño ahí. En ese momento las circunstancias, ¿cómo son? Imposibles. Imposibles, hermanos. Pero cuando tú ores, tú tienes que pensar y tienes que creer que para Dios no hay nada ni eso. Busquen su Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ponernos de pie. Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas capítulo 1, versículo 36. Dice la Biblia, dice: he aquí, dice, tu pariente Elizabeth, ella también, dice, ha concebido hijo en su vejez. Esto es imposible, hermanos. Y esto no es una leyenda, esta es una historia. La historia significa que sucedió. Esto sucedió. Agrega, dice, y este es el 6º mes para ella. O sea, ya lleva 6 meses. O sea, ya el niño ya está formado. Y una pregunta de nosotros: ¿cómo se formó? O sea, en nuestra mente, si pensáramos, ¿de dónde sacó el calcio? ¿Cómo es que se sostiene Elizabeth de pie teniendo tantos años, ya viejita, cargando en su vientre un bebé? ¿Me explico? En nuestra mente no nos cabe, o sea, la columna, ¿cómo la sostiene? Si ya cuando uno está grande uno se va encorvando por cuestiones de la edad, ahora imagínese cómo va a sostener. No nos cabe en la cabeza. Por eso cuando tú ores, debes de pensar y debes de creer que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Agrega, dice, la que llamaban estéril. Y diga conmigo con mucha confianza: porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. 4 cosas aprendimos en esta hora. 4 consejos para cuando ores. El primero, debes orar con fe. Ora con fe. Ora con fe. Cree que Dios existe y que Él te quiere ayudar. ¿De acuerdo? Segundo consejo, sé agradecido con Dios. Agradece lo que tienes. No te quejes, da gracias a Dios por lo que tienes. Si te hace falta algo, no te preocupes, Dios te lo va a suplir. Número 3, sé perseverante. No, hombre, pastor, es que no ha pasado nada. Sé perseverante. No, hombre, pastor, es que no ha pasado nada. Sé perseverante. Un día las cosas cambiarán. Como dice nuestra hermana Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. Si es nuestra hermana, sí sabe. Por si no sabían, ¿verdad? Iba a decir otra cosa, pero sí es nuestra hermana. Siempre vendrán, siempre vendrán. ¿Es de qué edad? ¿80s? ¿90s? Esa canción, no me diga que no, se le ve que es de los 80s. ¿80s? Siempre vendrán. Creo que ganó con esa canción, ¿no?
el concurso. Tiempos mejores. Y por último, piensa y cree que nada hay imposible para Dios. Tómese de la mano de las personas que están ahí. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Maximino Hernández. Ella es mi esposa Ruth Tinajero. Somos pastores de la iglesia Getsemaní. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los frustrados, los confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarle. No importa quién sea ni cómo se vea. En este lugar vamos a amarle. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Hasta la próxima.